La siguiente ponencia es del arquitecto Alejandro Armestro, de la Secretaría de Cultura de Ibagué. Entonces lo invitamos para que nos acompañe. Alejandro Armestro es arquitecto, magíster en Museología y Gestión del Patrimonio, auxiliar de investigación en el expediente de la UNESCO para la postulación de la Ciudad Universitaria de Bogotá como Patrimonio Cultural de la Humanidad, coordinador del proyecto Puesta en Valor del Paisaje Cultural e Histórico de la Ciudad Universitaria de Bogotá, como coadyuvante de la gobernanza cultural en la sede dentro de la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural. Es arquitecto de la Secretaría de Cultura de Ibagué. Muy buenos días para todos. Luego de pasar de esa presentación tan bonita del maestro Saldarriaga y relacionada con la poética, pues entramos a otra parte de la lectura de la ciudad y ya desde el tema de cómo legalmente existen unas condiciones para la protección de la memoria y de esos espacios que también generan poética en los centros de las ciudades y en muchos otros sectores donde hay elementos arquitectónicos importantes. Lo que quiere hoy la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Ibagué es mostrar en síntesis el trabajo que ha hecho desde el año 2016 en el empoderamiento legal de asuntos que tenían que ver con los bienes de interés cultural del ámbito municipal, incorporados al POT desde el año 2000, e incluso muchos de estos ya declarados como bienes de especial valor a través de un acuerdo que ahora olvido el nombre, de 1998. El primer ejercicio que hace la Secretaría en su momento llamada de Cultura y Turismo, cuando iniciamos esto, fue revisar el POT de base. Recordemos que los planes de ordenamiento territorial fueron formulados en Colombia entre 1998, tal vez, 99 creo que es el de Bogotá, y en muchas ciudades y pueblos se extiende hasta el 2002-2003. En el caso de Ibagué es en el 2000, y en este primer POT hay un reconocimiento de una serie de inmuebles que se reconocieron como de especial valor arquitectónico en ese momento. Sin embargo, cuando se llega a la Secretaría no se tiene información de esto, la gente no sabe, a menos los pocos que leen los planes de ordenamiento territorial, y había una gran desinformación. Entonces la búsqueda de revisar este plan de ordenamiento inicial y encontrar que había una serie de inmuebles nos llevó de inmediato como Secretaría a notificar a las mismas instancias conexas, como a la Secretaría de Planeación y al alcalde mismo, decirle: aquí tenemos una situación legal que ha estado invisibilizada y que por tanto hay que poner en notificación a las curadurías, a los entes de control y de operadores de norma. ¿Por qué? Porque al encontrar eso y compararlo con la realidad de la ciudad en un centro donde hay una redensificación bastante preocupante, pues daba muestra de que esto se estaba pasando por la faja. Esto fundamentado también porque afortunadamente, entre las cosas buenas de la modificación y adición a la Ley General de Cultura de 1997, pues la Ley 1185 homologó como bienes de interés cultural del ámbito municipal todos aquellos inmuebles, muebles o pinturas o murales, es decir, naturaleza inmueble y mobiliaria, que hubiesen sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. Cuando esta discusión interna se da, pues va a haber unas oposiciones muy fuertes, y unas oposiciones que se basan en la ley misma de la 1185, en el artículo 5, que es el de las declaratorias, al decir que para uno declarar un bien de interés cultural tiene que hacer todo el proceso de documentación y de caracterización y de inventario. Y eso es cierto, pero es para los inmuebles que yo piense declarar a partir de 2008, no para lo que estaba en el POT, más cuando la ley misma no hace esa aclaración de que se tienen que documentar. Simplemente dice en el artículo 1, 1185, que son bienes del patrimonio o hacen parte del patrimonio cultural de la nación
los nacionales, los departamentales y aquellos que hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial. Superada esa duda, de alguna forma, esto se notifica de inmediato a las curadurías y ahí empieza entonces la situación de sí y no, de no estoy de acuerdo, veo la ley de otra manera, y bueno, hubo un proceso pues bien interesante de interpretación de la ley y de decir que sí y que no, y entre eso nosotros pues nuestro planteamiento lo presentamos ante el Ministerio de Cultura para que el Ministerio, por tanto, con su aval, que sabíamos que lo tendríamos porque no estábamos confundidos, pues teníamos más peso para continuar. De manera tal que ese es el proceso en el 2016, empoderar una situación legal, notificar a las instancias responsables y entonces entramos a la segunda etapa, que es 2017. Incluso ya a comienzos de 2017, con el hecho de aceptar que habían unos bienes de interés cultural, nosotros le solicitamos a las operadoras de norma que toda intervención que se hiciera cerca a esos inmuebles de las manchas naranjas, que son los bienes de interés cultural individuales que tenemos en el centro, porque esos que se ven color rosado, rosa, son otros bienes en la condición o en la escala de continuo urbano singular, es decir, frentes de manzana, que por sus valores de homogeneidad así fueron reconocidos en el Acuerdo 116. Y entonces la Secretaría entra en unos asuntos de ya orientar a ciudadanos que empiezan a solicitar como guía para poder intervenir en sectores, pero todavía no teníamos un soporte que nos diera más peso para hacer estas solicitudes o estas exigencias. Y es entonces cuando delimitamos una zona bajo un documento de soporte donde se hace un análisis de cómo la ciudad se desarrolló como estructura colonial entre los siglos XVI y XVII, hasta dónde iba, la concentración de los bienes de interés cultural en ese lugar, que son bastantes, como ven, la ubicación estratégica de la Iglesia del Carmen, que es el polígono que se ve a la parte derecha, pues que es una posición estratégica, ¿no? Es una imagen de ciudad muy fuerte, es para Ibagué, en mi concepto, lo que es la Torre Eiffel para París. Entonces creo que esas condiciones, más la misma geografía y la posición en la que está, hace que uno tenga esa poética, pienso, a menos que esté confundido de lo que dice el arquitecto Saldarriaga. Pienso que la poética tiene que ver también, pues que tiene que ver con la emoción, ¿no? Cómo te sientes en el espacio, y pues aquí hay un asunto sensitivo muy fuerte ante la incidencia del sol. Esto es una toma a las 6 de la mañana, y busqué el momento en poder hacer esa toma, porque ya había visto cómo incide el sol. Esta ciudad, ahí está, es el sol por el oriente, con ese fondo, los cerros de occidente. Creo que es una imagen de ciudad muy valiosa que, si no la cuidamos y no la valoramos, pero si no la entendemos en términos legales, cómo desde la norma nosotros podemos protegerla también, aparte de la sensibilización, pues la ahogamos en un contexto y la encerramos, la ensombrecemos y ya el sol no va a incidir sobre ella. Entonces, por eso, la razón de delimitar ese polígono tan grande en torno a la iglesia, porque es la búsqueda de blindar y de mantener ese referente de relación entre arquitectura y naturaleza que vimos. Pues con este decreto, que de hecho ha sido curioso, ha sido un decreto muy criticado, porque justamente se atrevió a normatizar y a decir que solo se podían hacer 4 pisos. Y pues eso justamente ha llevado a unas discusiones que hoy nos tiene en un proceso de generación de una normativa para modificar este decreto, ya una normativa como mucho más precisa por cada lado, pero si no se hubiese hecho así, esto habría pasado pues como un decreto de saludo a la bandera, donde se delimita la zona de influencia pero no pasa nada, la gente sigue haciendo lo que quiere en términos de construcción. Y gracias pues a este decreto, en estos 2 años ha parado
la destrucción en el centro. Hay que aclarar que esas construcciones que se están haciendo en el centro, por ejemplo el que está sobre la carrera cuarta, no tienen nada que ver con acciones posteriores al decreto 0117 del 21 de febrero del 2018. Eso fue procesos de licenciamiento anteriores. Ese estudio, desde luego, pasa por el concepto del Consejo Departamental de Patrimonio, siguiendo el proceso del artículo 5º de la ley. No hace un documento técnico de soporte y lo lleva a concepto del Consejo Departamental. Si él da concepto favorable, se convierte en insumo para que se pueda generar un acto administrativo, y el acto administrativo pues fue el decreto que el alcalde expidió y que vemos allí, y con el cual tenemos esa zona blindada. Los rojos son los, como para terminar de ilustrar el plano, son los bienes de interés cultural del ámbito nacional, Conservatorio del Tolima, el Grande, y Teatro Tolima. Y los amarillos son las zonas de influencia que la Resolución Nacional 1359 del 24 de mayo de 2013 delimitó de manera estándar para todos los bienes de interés cultural del ámbito nacional, como una medida que toma el Consejo Nacional de Patrimonio ante inconvenientes que estaban pasando en Colombia. Y lo más particular es que esa resolución nacional toma de inspiración el caso de Ibagué, porque justamente se iba a hacer un edificio muy alto cerca al Conservatorio del Tolima. Y eso generó la alarma para que el Consejo propusiera esta resolución, que ha sido muy valiosa. ¿Me están escuchando bien? Sí. En 2018 consideramos la tercera etapa este hecho. La Secretaría de Cultura, en ese entonces de Turismo y Comercio, logra la negación de la primera licencia de construcción para una edificación de 14 pisos que se quería hacer en la carrera séptima, del otro lado de la imagen que vemos en el fondo. Eso es una imagen también donde la experiencia sensitiva es fuerte, ¿no? Ver esa presencia de la naturaleza, casi que el efecto translúcido del sol sobre el pasto, las casas, esa relación armónica entre la topografía y la altura de las edificaciones. Eso es Parque del Centenario. Y pues esas casas del lado de allá se unen con inmuebles que hacen parte de la carrera séptima, que es un continuo urbano que va desde el Parque Belén hasta la calle 10, y así está en el plan de ordenamiento reconocido. Y pues en efecto este fue el primer modelo de ciudad jardín que, en cuanto a lo público, de generación de alamedas, de incorporación del árbol y del antejardín como espacio público o incorporación a la calle, pues se da en la ciudad de Ibagué. Esta licencia tuvo un proceso, pues fue novedoso en la ciudad, además para una ambición de semejante construcción y que se niegue, pues eso tuvo su proceso. ¿Cómo? Pues la Secretaría objeta, y bajo esa objeción la Curaduría busca cerciorarse y convalidar esos conceptos con otras instancias para tener seguridad, o tal vez porque no todavía quedaban parte de esas dudas iniciales frente al planteamiento de la Secretaría. Y es cuando la Dirección de Patrimonio, la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, la Oficina Jurídica de la Alcaldía y ya la Dirección de Ordenamiento del POT de la Secretaría de Planeación coinciden las tres en sus distintas maneras de expresarlo, en que la Secretaría tenía razón en su objeción, y eso pues le da los insumos a la Curaduría respectiva para negarla. La cuarta etapa le colocamos 2018 porque es casi ya terminando. El 27 de diciembre se reestructura la Secretaría y Turismo y Comercio se va para una nueva Secretaría que se llama Desarrollo Económico, y la Secretaría se consolida como de Cultura.
Desde luego, este es uno de los pasos más importantes para nosotros porque esto significa incorporar a la misionalidad de la alcaldía el tema de la protección del patrimonio, el tema de la legitimidad de estos bienes de interés cultural ante las inseguridades que uno tiene como ciudadano de que las continuidades administrativas sean continuas en estos asuntos. Entonces, la idea o uno de los fundamentos de la reestructuración era no dejar en vano todo el esfuerzo que se inició desde el 2016. Dos, pues era incorporar esos bienes de interés cultural dentro de la misionalidad de la Secretaría, y eso pues se concreta con esta creación de la Secretaría de Cultura, con una nueva dirección que es la que vemos allí, que pues me hubiese gustado que fuera más directa. Patrimonio quedó ahí como con una y que conecta de una forma como que le quita fuerza. Es un tema más de redacción del nombre, pero bueno, así quedó. Y pues ya tenemos un grupo oficializado dentro de la misionalidad, que fue el grupo que de alguna manera arcaica empezamos desde 2017, encargado de conceptuar y de orientar sobre cómo intervenir zonas contextuales, sobre cómo intervenir bienes de interés cultural. Y por ejemplo, esta esquina, no logramos, por ejemplo, un buen proyecto de arquitectura, y quedó uno por ahí muy reciente, pero no se ha construido, que nos hubiese gustado tenerlo ya, porque es un ejemplo del primer edificio contemporáneo que se hace empatándose con un inmueble de interés cultural. Y tenemos cosas muy sencillas como esta esquina, donde, que corresponde al continuo urbano de la carrera séptima, donde había una residualidad porque se había caído el inmueble, el antejardín había sido encementado, lo que había era como un orinadero detrás, y pues con esta reactivación de la esquina para unos locales que arquitectónicamente pues no tienen ningún interés, pero que por lo menos en volumetría y con términos de relación contextual pues son armónicos. Pero lo que nos interesa acá es que se implementa la primera incorporación o restitución del antejardín. Solicitamos e incluso sugerimos la flora que vaya a constituir pues estos antejardines, y así se le da continuidad pues a este tema vegetal o al componente vegetal en esta parte de la ciudad. Como vieron, es una exposición muy corta, muy sintética, y tal vez lo que estaría atento a partir de ahora es de qué cosas no fueron claras, si algo, o en qué quisieran que pudiera profundizar o extenderme. Esto, digamos, en un caso contextual, una de las problemáticas de la pola es, digamos, respecto de que hay procesos de que hay inmuebles con un carácter arquitectónico que es histórico, por decirlo así. Dentro de lo que he visto en la pola es, digamos, de que las constructoras compran los inmuebles se abandonan, por decirlo así, de que se tenga un periodo de degradación, y después empiezan a licenciar las obras para construir pues edificios de 12, 13 pisos. Respecto a eso, ¿ha habido un seguimiento o todavía no es muy claro? ¿En qué sentido? De que muchas veces lo que hacen es que los inmuebles los hacen en transición, o los vuelven la casa inmobiliaria, o los dejan destruir por dentro, y cuando piensan construir, pues digamos, hay como un interés de que no, pues es la casa, bueno, de preservación, pero ya no hay nada que preservar. Y en esa problemática, digamos, mi duda es, ¿ha habido algún seguimiento a esa parte de las constructoras? Mira, hay tanto por hacer que cuando se comienza no se puede abarcar todo. Y pues nuestra conducta humana y colombiana es bastante indisciplinada. O sea, estar como que detrás es complicado, y las ciudades son tan dinámicas que todos los días pasan cosas y uno no alcanza a estar, porque pues tampoco podemos estar detrás todos los días. Pero eso que dice me hace pensar en lo siguiente, y también lo quisiera poner a consideración de alguna de las personas que esté acá, que de pronto me pueda decir si eso es viable o no.
En este momento estamos en la modificación del decreto en términos normativos. Y en ese diagnóstico ya más específico, para evitar el sesgo ese de que es que homogeneizamos la proyección y que no puede ser 4 pisos en todos los lados, pero pues que fue una medida para parar y por la cual hoy estamos sentados ahí trabajando. Pues ahí ya hubo una identificación, sector por sector, de realidades prediales, así lo llamamos. Cuando cogimos la zona de la Pola, y que hace parte de esos polígonos, y de la zona oriental, donde está el Banco de la República, la carrera tercera hacia abajo, y el Carmen, encontramos pues, que en cada manzana hay unas situaciones distintas. Entonces, ¿qué hay? Primero, por un lado, hay bienes de interés cultural. 2, hay bienes inmuebles colindantes con bienes de interés cultural. Hay inmuebles que tienen valores arquitectónicos, pero no son bienes de interés cultural. Y hay otros inmuebles que no tienen valores arquitectónicos relevantes, pero tienen valores contextuales, en el sentido que conservan la altura, y esa altura es coadyuvante para la condición de homogeneidad del conjunto. Cuando eso uno lo lleva, por ejemplo, en el caso de lo contextual, a algo legal que existe, que son los tratamientos urbanísticos, por ejemplo, para el caso de la Pola, que es al que más hambre le tiene el sector de la construcción, afortunadamente la Pola está en el tratamiento de conservación. Cuando uno mira la esencia del tratamiento de conservación, pues el tratamiento de conservación lo que busca es conservar la morfología del sector, la morfología urbana. Pues desde luego que la morfología urbana entonces es la continuidad de esas alturas y de esos inmuebles, independiente de que sean de especial o no valor arquitectónico. Y como ya está identificado en color, y es uno de los argumentos para ahí generar pues unos parámetros muy estrictos de intervención, tal vez podríamos en la norma decir que, dada esa identificación, todo inmueble que esté allí reconocido, por ejemplo, de valor especial arquitectónico y que resulte en estado de ruina, tendrá una restricción para la construcción, porque hay un registro y una prueba de que el inmueble estaba en buen estado, que cualquier estado a partir de la fecha tal se asumirá como un daño intencional. Eso se me acaba de ocurrir en este momento y habría que verlo jurídicamente cómo se podría darle fuerza, porque creo que esa sería una manera de parar la viveza y la trampa que nos acompaña desafortunadamente como colombianos.